Saludo al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho. En este caso, Donald Trump. ¿Cómo estás, doctor? Pepe, buenas noches. En efecto, el que ha puesto el tablero de ajedrez y lo ha movido como ha querido es Donald Trump. A su conveniencia. A su conveniencia, pensando en algo central, Pepe, que es las elecciones de noviembre. Yo creo que a él no le importa mucho la consecuencia de lo que firme, y eso es lo que vuelve un interlocutor tan complicado. Porque en materia, por ejemplo, automotriz, lo que está firmando no necesariamente va a generar lo que él dice que va a generar, que son más empleos en Estados Unidos, porque es una complejidad de administración casi soviética. Pero a él eso no le importa, a él lo que necesita es la foto. La foto en la que nos dice, como con el líder de Corea del Norte, ya no tienen ustedes que preocuparse porque ya firmé con él. Y el mundo va a ser más pacífico. Exactamente. ¿Y qué ha pasado? No ha cambiado nada. El lunes firmó hicieron el anuncio del acuerdo. Del entendimiento, digamos. Del entendimiento. Yo creo que es probable que Trudeau tenga que hacer lo propio, y lo que le importa a Trump es esa foto, decir, ya cambiamos la naturaleza de la relación. Logramos un mejor acuerdo frente a aquello que fue patético, horroroso, terrible para la economía mexicana, americana, donde México sacó todas las ventajas que pudo. Exacto. Y Canadá también. Ya llegó el fair play. Y el caso más complicado para Trudeau, que nos explicaba muy bueno nuestro corresponsal en Canadá, es el de la leche, el de los productos lácteos. Con una tradición muy francesa, han organizado el mercado, sobre todo en Quebec, en todas unas cooperativas donde se regula la oferta para que el precio se mantenga estable. Es totalmente contrario a la forma en la que está organizado el mercado de la leche en México o en Estados Unidos, que es totalmente abierto. La apertura genera mucha volatilidad, y los canadienses en la primera negociación del Telecán dijeron, esto lo dejo fuera. De hecho, es el único bien que no transita libremente a lo largo de los tres países. Parte del enojo de Trump, Pepe, con Justin Trudeau, con Canadá, es cuando le dijeron ese arancel. Con México no puede tener un enojo similar, porque no hay ningún sector que haya quedado protegido así, ni para México ni para Estados Unidos. Hay realmente cero arancel. Entonces lo que puede reclamar es los bajos salarios mexicanos, pero es otro tema, no es de la estructura arancelaria, y con Canadá sí puede argumentar esto. Entonces ahí es donde yo creo que viene la enorme y compleja decisión para Trudeau. ¿Hay algún mecanismo que le permita salvar cara, darle algún plazo largo de desaparición de ese sistema para que Trump pueda reclamar que eso que ha sido el foco de su crítica con Canadá, que es el mercado de los lácteos, que muy bien nos explicó nuestro corresponsal, afecta en particular un estado, Wisconsin, el norte de Estados Unidos, que esto se haya resuelto? Entonces yo creo que ahí tenemos, digamos, en lo que han de estar jugando venciditas. El otro tema donde México, este tema a México ni le afecta ni nada, esa parte, donde México sí se dio, y los canadienses pueden tener un cierto nivel de enojo, es en el capítulo de la solución de controversias, donde, por lo que sabemos, porque hay que decir, no hemos visto el texto, estamos hablando de lo que se va filtrando y se va diciendo, en el capítulo de la solución de controversias quedó restringido a aquellos ámbitos donde hay más complejidad de intervención gubernamental, como telecomunicaciones y energía. Para los canadienses este capítulo ha sido muy importante, por lo que nos explicaban los corresponsales, que es el conflicto permanente en el mercado de la madera, porque los Estados Unidos tienen una administración de mercado privada, en Canadá los bosques son públicos, y hay una serie de mecanismos de administración de los mismos que abaratan el precio de la madera de construcción. Le dicen en Estados Unidos softwood, pero no es blanda, pero es la madera de construcción, y eso ha generado permanentes conflictos entre las partes. Se han resuelto con este mecanismo de solución de controversias que ahora Trump querría o quitar o disminuir. O controlar en su propio territorio con jueces a su medida, en un momento a su medida. Si lo quita, se quedan los jueces. Claro. Ahora, el tema que para los canadienses sí es favorable, porque es favorable para los países de mayores salario en la región, que son Canadá y Estados Unidos, es lo acordado en materia automotriz con México. ¿Y cuál es la espada de Damocles horrenda que nos retiraron, por lo menos para los niveles de producción actual? Es que en caso que hubiera este arancel extraordinario por motivos de seguridad nacional, que es realmente un artilugio, una treta, porque no hay tal cosa como un problema de seguridad por los autos, pero este arancel que querrían poner del 25%, lo que está amenazando Trump a Canadá es, si tú no firmas conmigo, cuando yo suba esos aranceles, tú te vas a quedar fuera y vas a tener que pagar esos aranceles. Y ahí sí, pues para Canadá tiene un costo gigantesco,
porque están muy integrados los dos sectores automotrices. El de México, de acuerdo a lo que sabemos, quedaría exento de ese arancel y eso generaría costos mayores. Yo tengo la intuición que van a encontrar alguna fórmula, porque lo que tú anunciabas en el corte, sí, el viernes es el día mágico, porque están apretadísimos los tiempos para poder aprobar este tratado. Como sabemos, Trump tiene una autorización del Congreso de los Estados Unidos para negociar un tratado trilateral. Si esto, Canadá no se subiera, pues tendríamos que entrar a otro proceso legislativo que incluye unas mayorías muy amplias que los republicanos no tienen en caso que nos fuéramos por la vía bilateral. Y si mantenemos la vía trilateral, hay una serie de pasos muy bien medidos y definidos que si se quiere que el Senado y el Congreso de Estados Unidos puedan votar esto antes de la inauguración del nuevo Congreso el año entrante, pasadas las elecciones de noviembre, pues tiene que iniciar este conteo legislativo este viernes y por eso tanta premura, Pepe. Hay mucha premura y a pesar de que el gobierno mexicano a través de su delegación negociadora ahí en Washington, a través del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, han presumido, me refiero que con este acuerdo o este primer entendimiento para un acuerdo se logra despejar el tema de la incertidumbre, etcétera. Yo creo que todavía es un poco adelantado que nos vendan ese concepto de que se acaba la incertidumbre y regresa la certidumbre, pues sobre todo en el campo de la inversión. Mire usted cómo está reaccionando, nos dicen el mercado, el peso se ha revaluado, pues no tanto, porque ayer otra vez recibió un susto el peso ante esta falta de certeza. Mira, yo creo que siempre aquí hay dos niveles de certidumbre. Uno es el de los mercados financieros, que parecería que sí les importa que esto vaya caminando en ese sentido. Como dicen los expertos, pues ya estaba un poco descontado que se iba a dar esta firma y por eso se había ido mejorando el tipo de cambio después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Por el otro lado está la inversión dura, la de las plantas, y esa claramente, mientras no se despeje cuáles son las reglas del juego, pues no recuperará el ritmo que tenía antes de esta incertidumbre. Ahora, quizá aquí podemos introducir un tema que será motivo de un largo debate en este programa y será histórico, un debate de la historia. Si esto se concluye en feliz término, ¿habrá hecho bien el gobierno mexicano? Uno, de romper la unidad con Canadá y empezar a negociar bilateralmente para apresurar la misma con riesgo a complicar su relación con Canadá. Y dos, en lo que cedimos, ¿vale la pena ceder o el riesgo de que nos sacaran del Telecán es más grande? Pero eso es motivo de una plática mucho más complicada. Pedro. Sin duda, gracias Carlos. Gracias a ti. Aquí siguen las reacciones. Hoy, por ejemplo, de manera airada, la Cámara Nacional de la Industria del Acero, que ha dado seguimiento a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, hoy reacciona. Acuérdese que hay aranceles contra el acero mexicano y contra el aluminio de México, impuestos por Donald Trump, que no están dentro de la parte del libre comercio. Y dicen los industriales del acero, el Grupo Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, resulta difícil entender cómo México podría aceptar actualizar el NAFTA, el TLC, sin resolver la problemática creada por la aplicación de la medida bajo la sección 232, que deja en completa desventaja un sector estratégico como el acero, al permitir que Estados Unidos mantenga vigente aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas de acero, afectando directamente al sector siderúrgico y su cadena de valor. Esta medida, dicen los industriales del acero, es incongruente con los principios de libre comercio, por lo que no debe coexistir con un NAFTA 2.0, ya que es un precedente que vulnera el acuerdo y pone en riesgo el libre mercado de la región. Ante esto, es imperativo que el gobierno mexicano defienda a su industria nacional y solicite la exclusión de México de la medida 232, la de los aranceles contra el acero mexicano, antes de cerrar la negociación entre los tres países contra las importaciones de acero de Estados Unidos para nivelar la cancha de juego y tener una posición sólida de negociación. Pues eso tristemente ya no se dio. Ya no se dio porque ya está firmado, bueno, ya está acordado estos temas. El sector automotriz quedaría fuera de un eventual arancel punitivo como este, el del acero y el aluminio. Sobre ello, de una vez que lo mencionas, que bueno, hoy Ildefonso Guajardo, en una entrevista con el Wall Street Journal, dijo que México y Estados Unidos han negociado una carta complementaria al renovado TLC, que suavizaría el golpe de posibles aranceles por motivos de seguridad nacional de Estados Unidos
que la administración Trump está considerado para la importación de automóviles. Dijo Ildefonso Guajardo que los negociadores comerciales de México ven el acuerdo como una póliza de seguro contra los posibles aranceles del 25% bajo la regla 232 que afectaría a todos los autos importados de Estados Unidos. Menciona el Wall Street Journal que a México le preocupa que incluso con un acuerdo sobre las importaciones de automóviles bajo un nuevo TLC, su industria automotriz podría ser vulnerable a estos aranceles del acero del 25%, podría imponer para fines de seguridad nacional Estados Unidos en virtud de una ley comercial de 1962. En fin, es un asunto complicado, dice, pero con un acuerdo paralelo, si Estados Unidos aplica las llamadas tarifas, México todavía tendría acceso libre de impuestos al mercado estadounidense para automóviles que cumplan con las nuevas reglas de origen. Es importante esta aclaración que hace el secretario, porque hoy hubo varias notas donde la lectura parecía indicar que México iba a quedar topado en el nivel de vehículos y de autopartes que podría vender libre de ese arancel. Y como bien explica el secretario, esto es en caso de que arrancaran medidas vinculadas a la sección 232, a diferencia del acero, donde hemos sido afectadas por ella. Esta carta paralela protegería a la industria automotriz mexicana hasta un cierto nivel de producción, tanto de autos como de autopartes. Ahora, todo esto, estamos hablando de la información que va saliendo. Hay que leer los documentos, no son públicos aún, seguramente muchos no están ni siquiera terminados y falta ver qué es lo que se le tuerce a este arreglo, si es que Canadá se acepta los términos básicos que se han acordado entre México y Estados Unidos y nos da la buena noticia de que el viernes se suma al mismo. Muchas gracias, Carlos Elizondo. Gracias a ti, Pepe. Carlos Elizondo, Mayer Serra, ya ve cómo el señor Trump corre mucho y los de atrás se quedarán.